porque queremos estar cada vez más cerca de Dios, María Evangelizadora Radio se complace en presentar Orando con el Espíritu Santo, con el licenciado Miguel Benjamín Herrera. Le damos la más cordial bienvenida una vez más, queridos hermanos radioescuchas de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Gracias por esa fiel sintonía, gracias porque cada semana, cada día martes, estamos pendientes de este programa. Qué alegría, queridos hermanos, saber entonces de que siempre dejamos un tiempo, un espacio para la meditación, para la formación, y sabemos de todo corazón, repito, que este programa Orando en el Espíritu Santo sea de gran ayuda. Quien les saluda como siempre su amigo y hermano Miguel Benjamín Herrera, quien agradecemos de manera muy particular el espacio brindado para poder dirigirnos a ustedes siempre con un programa de formación, siempre con un programa dispuesto a hacer ante todo la voluntad de Dios. Estamos con este tema, el tema de la oración. Partimos desde el Catecismo de la Iglesia Católica porque es fundamental que nosotros podamos insertarnos en esta comunidad eclesial, pero desde el punto de vista de la doctrina, ¿verdad?, que ofrece la misma Madre Iglesia. Jesús, enséñanos a orar. Ese es el tema que vamos a tocar. Como siempre, hacemos la oración e invocación al Santo Espíritu de Dios para que nos derrame sobre nosotros sus dones maravillosos, especialmente el don del entendimiento, el don de la inteligencia y ante todo, que el Señor nos regale ese don de la fe para seguir creyendo, proclamando de palabra, obra, de testimonio, que Jesús hace maravillas en nosotros y por nosotros. Como siempre, nos ponemos en esta actitud de oración y te invito, querido hermano, a que me acompañes con esta oración. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones, dame la gracia de escuchar atentamente tu voz para discernir los secretos caminos de mi corazón, a fin de captar lo que realmente es importante para ti y liberar mi corazón de sus aflicciones. Te pido la gracia de aprender a detenerme para tomar conciencia de mi manera de actuar, de los sentimientos que habitan en mí, de los pensamientos que me invaden y que muchas veces no logro reconocer. Deseo que mis elecciones me conduzcan a la alegría del Evangelio, aunque deba atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tenga que luchar, reflexionar, buscar y comenzar de nuevo. Porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédeme conocer mejor qué es lo que me mueve, para rechazar aquello que me aleja de Cristo, y así amarlo y servirlo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo, dictada e inspirada por el Papa León XIV, que ha sido una maravillosa oración en la cual nos coloca siempre de cara a Jesús, ¿verdad?, ante el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Qué alegría entonces, queridos hermanos y hermanas, poder compartir con ustedes un programa más. Jesús, enséñame a orar. En Jesús el reino de Dios está próximo. Comienza con la invitación de Marcos capítulo 1:15. Llama a la conversión, a la fe, pero también a estar vigilantes, porque nuestra fe puede ser entonces robada, debilitada y perdida. En cada oración, el discípulo de Jesús espera atento a aquel que es y que viene.
especialmente en el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento, que ya será pues en la gloria. En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate, y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Nos hace recordar entonces ese momento privilegiado de la pasión del Señor, donde siente que su alma y su cuerpo caen en una angustia terrible. Invita a Pedro, Santiago y Juan a acompañarle en la oración, que lastimosamente por el peso del sueño, la tentación, pues no hacen otra cosa más que dormir. No pueden acompañar a Jesús en ese momento importante de entrega y preparación para lo que se venía. Pedro, Santiago y Juan, vencidos entonces por el sueño, abandonan a Jesús. Hoy es una invitación a la vigilancia, es una invitación a la espera, es una invitación a estar despiertos, porque la fe suscita precisamente eso. Estar despiertos, abrir los ojos y tener la consistencia de que Dios está aquí. Dios está en cada momento de nuestra vida, alimentándonos, guiándonos a través de su palabra, de los sacramentos, de los acontecimientos, a través de todo lo que es entonces la evolución del mundo. De tal forma entonces que ciertamente es un combate. Porque ¿cuáles son los distractores de la oración? Bueno, pues en primer lugar el tiempo. A veces decir orar 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, se nos hace tan eterno, se nos hace tan largo, se nos hace que como que el tiempo no pasara y estamos sentados, arrodillados y de repente pues estamos viendo el reloj, ya sea de la pared, del puño o la reloj del celular y entonces, claro, es ahí donde viene el primer distractor. Segundo, la mente. Si no estamos plenamente concentrados, difícilmente vamos a poder entrar en esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la mente es tan traicionera, tan especial, que cosas que no hemos pensado vienen en el momento. Cosas que nosotros no hemos diseñado, cosas que a lo mejor no han llegado, proyectos a futuro, y comenzamos ahí, ¿verdad? A hacer esa trascendencia, de tal manera que ya esa alegría y ese encuentro con el Señor se va desvaneciendo. Otro combate precisamente puede ser también el clima. A veces el frío, el calor, la incomodidad, comenzamos a ver y sentir esos distractores que no nos permiten poder concentrarnos en lo que tal vez estás leyendo en la cita bíblica, en el librito de oraciones o simplemente con la sola inspiración con que tú estás ahí. Otros distractores, lógicamente el celular, el móvil, no sé cómo le dirán en otros países, este aparato que ha sido pues una maravilla, una tecnología que ha sido pues algo sumamente importante para nuestras vidas, pero que a la vez está ahí como ese distractor. No falta entonces que caiga ese mensajito, no falta que caiga también esa llamada, esa notificación. Y ahí todo ese tiempo que habíamos empezado a dedicar a la oración se perdió. Tal vez entonces hasta nos imaginamos y sentimos que suena el ring, ¿verdad? Con el cual estamos programados. Como quinta cosa, tenemos entonces la distractor, el medio ambiente. A veces la iluminación puede afectar, a veces el ruido exterior, el ruido interior. Tal vez entonces estamos viendo y observando esa flor que a lo mejor ya días está ahí, está marchita, y a lo mejor no la han cambiado y comenzamos a hacer ese juicio y ya ese tiempo a la oración ya lo perdimos, ¿verdad? Tal vez entonces, repito, el sonido del ventilador, del aire acondicionado en nuestras capillas, y ese tiempo, repito, que estaba dedicado a la oración, pues se nos ha perdido.
Y luego ya cuando nos damos cuenta que el tiempo ha pasado y que queremos recuperarlo, hombre, ya hemos sido testigos de que es demasiado tarde. Jesús, enséñame a orar, como le enseñó Juan a sus discípulos en la oración. Bien, el Evangelio de Lucas nos ofrece precisamente tres parábolas concretas. Cómo Jesús a esa petición, a esa pregunta, a ese deseo, a esa petición de esa enseñanza, Jesús toma la actitud entonces del maestro, toma la actitud de aquel que está dispuesto a enseñar, pero con su vida, con su palabra, con su ejemplo. Comencemos entonces con la primera parábola. Abriendo nuestras Biblias, nos ubicamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. Y esa primera parábola es el amigo importuno. Invita a una oración insistente. Llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que realmente necesite. Y ante todo y sobre todo será concedido el Espíritu Santo, que contiene entonces todos los dones, carismas, ministerios y todos los auxilios que necesitamos como seres humanos, que necesitamos entonces como personas necesitadas de Dios. Y ahí entonces vendrá el auxilio que tanto hemos esperado. Mira que tengo una visita y era algo imprevisto. ¿No tienes algo ahí que compartir? Nos dice Lucas 11, 5 al 13. Mira, mis hijos y yo estamos ya acostados. La puerta está cerrada. Pero si insiste, entonces pues la puerta se va a abrir. Ah, qué interesante es esto. La segunda parábola, queridos hermanos, nos ubicamos también en el Evangelio de Lucas, pero esta vez en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. Ya se fijó, ya se ubicó, ya identificó entonces cuál es esa parábola. La parábola de la viuda importuna. Otra vez se repite la misma palabra. Está centrada esta parábola en una de las cualidades que debe de tener toda oración personal, comunitaria, una oración familiar. Y es necesario orar siempre, sin cansarse. Ante todo, colocando el don maravilloso de la paciencia, fruto de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe aún sobre la tierra? Mire qué interesante. Esa viuda importuna que le estaba pidiendo al juez, hazme justicia contra mis enemigos. Recordemos entonces que la viudez pues era una situación no solamente social, era una situación también muy delicada, porque era una situación económica. Estaba catalogada o estaba dirigida ante todo en las clases de las cuales estaban excluidos, niños, personas enfermas, ciegos de nacimiento, viudas y toda esta clase de personas representan para nosotros pues esas minorías de la sociedad que necesita entonces de nuestro auxilio. Y el juez, al ver la insistencia tanto de la viuda, pues va a decir, bueno, pues vamos a hacerle justicia. No tanto porque se la merezca, sino porque ya, para que deje de estar viniendo aquí. La tercera parábola, hermanos y hermanas, esta ya es un poco más conocida por nosotros, más citada, más comentada. Cuántas reflexiones se han hecho a través de ella, que es la parábola del fariseo y el publicano. Abriendo nuestras Biblias nos ubicamos también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Ya sabemos entonces de qué se trata esta parábola. Dos hombres juntos suben al templo a la misma hora y coinciden en el mismo lugar. Simplemente uno es fariseo y el otro es publicano. El hombre fariseo se va hasta la entrada, se va hasta el Santo Santorum
y oraba de pie diciendo: Señor, yo te doy gracias por todos los bienes que derramas sobre nosotros. Ayuno 2 veces, ¿verdad? A la semana, doy la limosna. Pues me imagino que ha de decir que cumple con todo lo requerido. Y a la vez es aquí donde viene la oración. Y gracias, Señor, porque no soy como ese publicano de allá atrás. Y pues es ahí donde está la clave de esta clase de oración. El ejemplo que nos quiere presentar y el mensaje que nos quiere transmitir Jesús, ante todo, es que se refiere a la humildad del corazón que ora en el silencio. ¿Por qué? Porque el publicano, sin levantar su rostro, postrado allá atrás, decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Y lo tenemos entonces formulada en griego, que se dice Kyrie eleison, Señor, ten piedad. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, esa es la tentación mayor de la oración, la comparación. Y usted y yo, querido hermano y hermana, radio creyente, no tenemos que compararnos, porque ante Dios todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Nadie está por encima de nadie. Y es aquí donde tiene que radicar precisamente esa actitud de la humildad. 3 parábolas entonces que nos ofrece el evangelista Lucas para enseñarnos entonces cómo Jesús, ¿verdad? Transmite como un pedagogo la manera de cómo orar. El amigo importuno, ¿verdad? Que le llegó la visita, insiste, aunque sea de noche, pero bueno, tenía que darle algo a los visitantes. La viuda importuna, que le pedía, insistía siempre al juez para que le impartiera justicia, y el juez le va a hacer no tanto, repito, por la persona que representa, sino para que deje ya de estar molestando. Y la tercera parábola, el fariseo y el publicano, donde precisamente los dos suben a orar, los dos se ponen en la presencia de Dios, pero uno pues con el orgullo ahí exaltado, ¿verdad? Una persona que está ahí de pie y mirando y comparándose entonces con los demás. Estamos tocando este tema: Jesús nos enseña a orar. Más todavía lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la oración de Jesús. Recordemos entonces que la petición que hemos de hacer es: Señor, mándanos ese otro paráclito, el defensor, el que está a la par, aquel que habla en tu nombre. Ante todo, es aquel que está en esa vocación de defensa y servicio. Jesucristo es el otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Y ante todo, pidamos el Espíritu de la verdad, como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí, pues inmediatamente tendrá ese camino directo hacia el Padre Dios. Ciertamente, hermanos y hermanas, Jesús nos presenta una novedad de la oración y de aquellas condiciones en las que aparece en todo discurso, precisamente en el discurso de despedida de ese capítulo número 14 del Evangelio de San Juan, que pues en otras ocasiones también hemos hecho algún comentario. Jesús, sabiendo que iba a salir del Padre, que iba a salir de este mundo, sabiendo Jesús que ya habiendo terminado esa misión aquí en la tierra, hombre, pues tiene que pensar en sus discípulos, hombres frágiles, hombres pues con buena intención, pero que también son hombres que pueden caer y sucumbir en el pecado, en el error. Y eso es lo que va procurando Jesús con esa larga enseñanza sobre lo que es entonces la oración sacerdotal de Jesús. Jesucristo entonces está colocando esas bases fundamentales ahora de que quien es
el dueño de la oración y quien lleva la batuta de la oración y quien inspira cada una de nuestras oraciones, lógicamente será pues el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo en la oración cristiana es una comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Mire qué bonito lo que nos dice San Juan capítulo 16, versículo 24, repito. San Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 16, 24. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Qué bonito, qué interesante entonces encontrarnos esta clase de invitación de parte de Jesús. Ese gozo en la oración, en el tiempo, en el espacio. Tomar conciencia de quién está entonces frente a nosotros. Y entonces, mis queridos hermanos y hermanas, punto número 2. No solamente Jesús nos enseña a orar. Ahora, punto número 2, Jesús escucha la oración. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe, expresada ante todo en palabras. Por ejemplo, tenemos aquel ejemplo del leproso de Marcos capítulo 1, versículos 40-41. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero. Inmediatamente la lepra desaparece. Jesús insiste, tu fe te ha sanado. Y es ahí donde viene entonces la controversia con sus enemigos. Y empieza a decir, ¿y quién es este para perdonar pecados? Solamente nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, puede perdonar pecados. Bueno, entonces Jesús, siendo de condición divina, no se olvida de la condición humana de la persona. ¿Y qué decir de Marcos 5:36 con el ejemplo de Jairo? Una frase tan bonita, tan interesante que ha quedado casi dentro de la liturgia eucarística. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jairo decía, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que vayas hasta allá. Di una palabra y mi criado pues va a quedar sana. Otro ejemplo importante de la oración donde es escuchada, ubíquese ahí en Marcos capítulo 7, versículo 29, la cananea. Una mujer que viene atrás gritándole, suplicándole, y los discípulos hacen el alto, se detienen y le dice, atiéndala, mira que viene detrás de ti. Y Jesús dice pues algo lapidario, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Y cuando llega la señora, ¿verdad?, le dice, sí señor, tienes toda la razón, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe. ¿Y qué decir del buen ladrón? Bueno, no sé si se puede llamar buen ladrón o del ladrón convertido, diría yo. De Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Cállate, le dice. Nosotros no merecemos este suplicio, pero este es un hombre justo, es un hombre santo. No sé por qué está aquí crucificado con nosotros. Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el buen ladrón. También hay otros gestos por los cuales, aunque no sea algo portentoso ni expresivo desde el cuerpo humano, pero sí en la actitud. Por ejemplo, la oración hecha en silencio y que es aceptada por Jesús. Por ejemplo, de Marcos capítulo 2, 5, le presentan a un paralítico postrado y llevado en una camilla.
Quiere decir, mis queridos hermanos, que si el hombre estaba paralítico, hombre, no puede sustentarse por sí mismo, no puede entonces levantarse o valerse por sí mismo. Y si estamos hablando de una camilla, significa entonces que tiene que ser transportada en cada uno de lo que es y representa cada punta, cada extremo. De tal manera entonces, mis queridos hermanos, que Jesús nos invita precisamente a tener esa confianza de que toda oración va a ser escuchada por Él. Bien, llegamos a nuestra pausa musical. El tiempo pasa rápido aquí. Qué bueno, querido hermano y hermana, tenerla a usted, ¿verdad? En esta, pues, sintonía, ¿verdad? En un programa más, orando en el Espíritu Santo. Vamos a disfrutar, a gozarnos entonces de esta pieza musical que se ha elegido para este día. Un día Jesús estaba orando, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó. En oración vengamos al altar, comamos el pan de salvación, el manjar que da la vida. Pidan y recibirán. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides de sus beneficios. Llamen a la puerta, pidan y recibirán. Así digan cuando oren: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos el pan de cada día. En oración vengamos al altar, comamos el pan de salvación, el manjar que da la vida. Pidan y recibirán. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides de sus beneficios. Llamen a la puerta, pidan y recibirán. Tomad el pan santo del cielo, que da la vida celestial al mundo. Este es el santo sacrificio
pidan y recibirán. Bendice alma mía al Señor, no olvides de sus beneficios, llamen a la puerta, pidan y recibirán. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, volvemos después de esa pausa musical. Agradecemos siempre a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu vida, en tu hogar, en tu existencia. Queremos agradecer esa fiel sintonía. Gracias por orar siempre por esta radioemisora y orar también por todos los distintos programas que se transmiten, especialmente por este programa, Orando en el Espíritu Santo. Estamos entonces no solamente con este tema de que Jesús nos enseña a orar, sino que estamos en el punto número 2, donde Jesús escucha la oración. Y hemos hablado entonces de algunos ejemplos que nos presenta el Evangelio, del leproso, la actitud de Jairo, la cananea, el buen ladrón. Terminamos entonces también hablando sobre la actitud del silencio, no solamente de los que reciben, digamos, la sanación o el milagro, sino de aquellos terceros que han sido testigos también de ese milagro. Una actitud de silencio ante los signos portentosos de parte de Jesús. Hablamos de los portadores entonces de la camilla que llevaban pues a su hermano paralítico y lo presentan ante Jesús. También recordemos esa oración silenciosa, mental, una oración entonces, ¿verdad?, que proviene de nuestra mente, de la hemorroísa, de Marcos capítulo 5, 28. Con solo tocarle el borde de su manto, voy a ser sanada. Y entre lágrimas de alegría y palabras de agradecimiento, pues la mujer se siente ahí, ¿verdad?, postrada ante Jesús, como nos dice el Evangelio de San Lucas, algo tan maravilloso, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. El perfume de aquella pecadora de Lucas 7, 37, 38, ¿verdad?, donde Jesús está en la casa, ¿verdad?, de un fariseo y entra esta mujer pecadora y enjuga con sus lágrimas sus pies y luego los unge, ¿no? Y entonces pues en su mente pensaba Simón, este hombre realmente no es un profeta, porque inmediatamente se daría cuenta quién es el que la está tocando, ¿verdad? Pero Jesús se adelanta y le explica, ¿verdad?, que pues él entró a su casa y no fue hospitalario, ¿verdad? No le ofreció el agua, el descanso, y luego pues, ¿verdad?, hace la comparación de esta mujer pecadora. La petición apremiante de los ciegos, bueno, también dependiendo de la versión, ¿verdad?, del Evangelio. Mateo capítulo 9, versículo 27 nos presenta que son dos ciegos. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y recordemos entonces por qué dos. Porque dos significa testigo. Lo que uno dice, el otro lo atestigua. O es pues ese testigo fidedigno. Y en este caso, pues ambos están privados de la luz, están privados de la vista, ¿verdad? Y pues, repito, forman una comunidad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10, 48. Bueno, mira qué interesante. Mateo nos presenta dos ciegos y Marcos nos presenta solamente uno. Y así, ¿verdad?, cada uno de estos entramados del Evangelio, pues ha sido recogido en la tradición de la oración de Jesús. Por ejemplo, podríamos decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados,
Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Y casi todas al final quedan entonces ejemplificadas con aquel saludo de parte de Jesús. Vete en paz, que tu fe te ha salvado. Vete en paz, que tu fe te ha sanado, ¿verdad? Entonces, es un signo en la cual, pues, sin lugar a dudas, queridos hermanos y hermanas, pues se ha cumplido lo que, pues, nosotros deseamos. Como el ciego de nacimiento, Bartimeo, que estaba, pues, a la orilla, a la vera del camino, a la orilla, a la entrada de la ciudad, imagínense, en la entrada. O sea, no se le permitía entrar al interior de la ciudad porque era pues una carga para el Estado. Es una persona no grata, ¿verdad? Es decir, una persona que no es considerada pues bienvenida. Como tercer punto, hermanos, de esta enseñanza de Jesús en la oración, yo creo que usted ya lo está pensando. ¿Cuál será ese punto número 3? La oración de la Virgen María. Claro, María Santísima, Madre de Jesús, claro, es también una persona maestra de oración. Ya lo vemos en las primeras páginas y en los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, cómo la Virgen María, ¿verdad? Va a ser pues un bastión sumamente importante, una clave fundamental en la revelación divina. La oración de la Virgen María se nos revela en el aura también de la plenitud de los tiempos. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, la oración de María coopera de manera única en ese designio amoroso de parte del Padre. Bueno, pues entonces para corroborar lo que estamos diciendo, hermanos, váyase al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. En la anunciación para la concepción de Cristo. Tú has sido entonces elegida. Quejaritomene. Bendita tú que has encontrado gracia de parte de Dios. Y María se exalta. María se preocupa. Y María entonces se pregunta, ¿cómo será esto? En la fiesta de Pentecostés, para la formación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, María, querido hermano y hermana, está presente. Vaya en su Biblia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 14. Todos perseveraban en la oración, todos estaban unidos en la oración. María, la madre de Jesús, también estaba en el cenáculo. Ahí está. En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho la llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. Qué bonito sería como a manera de jaculatoria, es decir, frases cortas que podemos aprender de memoria y que usted cuando tenga entonces esa distractor, cuando tenga esa distracción, pueda volver otra vez a la concentración. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas siempre nos presenta ese binomio entre lo que es el sacerdote Zacarías y la doncella de Nazaret, María. ¿Cómo así? Bueno, ¿a quién se le presentó en primer lugar el ángel Gabriel? No fue a María, fue precisamente a Zacarías y le anuncia, ¿verdad? Que en el momento de la ofrenda que está en el Santo Santorum y le anuncia que va a ser padre, va a ser papá y le vas a poner por nombre Juan, que significa Dios muestra su favor. Ese Juan, ese Juanito va a ser el precursor del Mesías. ¿Y qué pasa con Zacarías? No le cree al ángel. ¿Cómo será esto? Ya estoy viejo, mi esposa es una vieja, tiene ya, ¿verdad? El vientre seco, ¿cómo va a haber vida? Y entonces, claro, hay una preocupación. Por no haber creído, le dice entonces el ángel, vas a quedar mudo. Bueno, y al resto de la historia usted ya se lo sabe. Pues ese mismo ángel Gabriel que está ahí en el templo, visitando y hablando y conversando con Zacarías, que queda mudo,
se traslada también a la presencia de una muchachita, una doncella, una princesa, una jovencita llamada María. Y es ahí, a diferencia de Zacarías, donde María inmediatamente le cree todas las palabras que van a salir de la boca del ángel. Y es muy típico entonces en nuestra oración. María se convierte en ese modelo de oración del fiat, es decir, sí, hágase en mí según tu palabra. Esta debe de ser la base de nuestra oración cristiana. Ser todo nuestro cuerpo, alma, vida, corazón, mente, palabra, manos, obras, todo nuestro ser, nuestro cuerpo tiene que ser de Jesús, ya que Él es todo nuestro. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede también, no solamente en la fe, sino en aquellas situaciones en las cuales se celebra la vida, se celebra el amor, se celebra el encuentro, la fiesta, la música. Estamos hablando, vaya a su Evangelio, váyase a su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, 1 al 12. El milagro de Caná de Galilea. La madre de Jesús, que estaba presente, que había sido también invitada a la boda, ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo precisamente de otro banquete y de otra clase de bodas, que serán las bodas del Cordero que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, que será y es su esposa muy amada. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz de San Juan capítulo 19, versículos 25-27, María es escuchada. ¿Y cómo se dirige Jesús en la cruz? Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y a partir de aquel momento, a partir de aquel día, el apóstol que tanto amaba a Jesús, la toma entonces como madre de, no solamente de él, sino madre nuestra, la verdadera madre de todos los que viven. Para poder entonces, hermanos y hermanas, consolar. Recordemos entonces, por eso, pues, ha sido una imagen icónica, ¿verdad? Tan importante en la evangelización de los pueblos como la pietà, es decir, la piedad. Esto es muy conocido. Aquella escultura donde María está teniendo entre sus brazos a Jesús yaciente en la muerte, donde esta madre está recordando esas palabras duras, esas palabras que atravesaron su corazón, aquellas palabras que a manera de profecía habían sido entonces mencionadas por el anciano Simeón. Y a ti una espada te va a atravesar el alma. Tanto será el dolor de una madre ver a su hijo sin vida. Un hijo entonces que ha sido traicionado, el justo que no merecía una finalización de esa manera. Pero como el mismo Jesús había anunciado y le había dicho especialmente a Juan el Bautista, es necesario que sea así porque esa es la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, esa mujer fuerte y valiente junto a la cruz, soportando todo dolor, soportando todas insidias del enemigo, burlas de parte de los enemigos de Jesús, pues ahí está, ¿verdad? Al pie de esa cruz. Por eso el Cántico de María, que es muy conocido por nosotros como el Magnificat, ¿verdad? De Lucas capítulo 1, 46-55, es a la vez, querido hermano y hermana, el cántico de la Madre de la Madre de Dios y el de la Madre Iglesia. El cántico de aquella hija de Sión y de esta doncella que representa el nuevo pueblo de Dios. Un cántico de acción de gracias por la plenitud de todas esas gracias derramadas en la economía de la salvación. Un cántico que representa y es la voz con Z, ¿verdad? La voz de todos los pobres.
cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas, como nos dice ella misma, a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Una oración entonces, ¿verdad?, que viene a representar para nosotros esa adhesión a Dios, una oración constante, firme, en nombre de tantos y tantos hermanos, familias, de tantos migrantes, de tantas agentes de pastoral, de todos los misioneros y misioneras, de los enfermos en los hospitales, en los hogares, en las clínicas, una voz de todos aquellos excluidos de parte de la sociedad, una oración que parte del corazón y que ilumina todas nuestras realidades. Un cántico entonces que ha sido diseñado para enaltecer pues esa mirada de Dios. Dios se ha acordado de los pobres, humildes, sencillos, viudas, niños, mujeres que han sido mal vistos por la sociedad como una carga del pueblo. María está rescatando precisamente esa dignidad. Con el cántico del Magnificat nos unimos todos nosotros al unísono, a una sola voz. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. A partir de hoy, todas las generaciones me llamarán la bienaventurada. Me llamarán entonces, ¿verdad? Quejarito Menelá, llena de gracia. Gracia entonces que parte de Dios para toda la humanidad. María encarna entonces ese modelo de oración de todo fiel, de todo grupo, de toda persona, ¿verdad?, a que se ha adherido pues a Dios. María Santísima, ¿verdad?, nos ha hecho recordar el cumplimiento de las promesas de Dios, promesas que habían nacido desde el Antiguo Testamento y que muchos profetas, como le dijo Jesús, ¿verdad?, a sus mismos discípulos, cuántos han deseado ver lo que ustedes están viendo y escuchar lo que ustedes están escuchando. María Santísima entonces se convierte para nosotros en esa mujer y modelo de oración. Bueno, se me pasó el tiempo. Ay, cuando empezamos a hablar de esto. Bien, Jesús, enséñanos a orar. Agradecemos entonces su tiempo, querido hermano y hermana, ¿verdad? Hemos disfrutado realmente de este Kairos. Hemos disfrutado, pues, ¿verdad?, de un programa más. Y espero de todo corazón pues que todo esto nos siga animando, ¿verdad?, para seguir entonces en el camino recto y correcto de nuestra salvación. Terminamos como siempre pues nuestro programa haciendo nuestra oración final. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y de la intercesión poderosísima del Espíritu Santo nos acompañen y nos guíen hoy y siempre. Invitados todos entonces, mis queridos hermanos, al próximo programa, que vamos a empezar ya un nuevo tema sobre la oración cristiana, la oración en la vida de cada cristiano.
Y especialmente después de Jesús, pues viene el tiempo de la Madre Iglesia. Entonces vamos a empezar, pues repito, ese tiempo maravilloso, ese tema, ¿verdad? De cómo orar en tiempos de la Madre Iglesia. Invitados todos y que el Señor haga prósperas hoy y siempre las obras de sus manos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.